En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, vamos con una nueva jornada informativa. Bienvenidos, amigos televidentes de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Muy amables, muchas gracias por acompañarnos, como lo hacen a diario. Bueno, hay muchas informaciones que tienen, pues, titularidad y luego amplitud en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Una de ellas tiene que ver con el tema electoral. Ayer iba a comenzar un proceso de revisión de la verificación de las firmas, y a la par de esto, los factores pues que disputan la política venezolana, el sector oficial y el sector opositor, ofrecían diversos puntos de vista sobre lo que debe ser el próximo paso y sobre el mismo hecho de la verificación de las firmas y las dudas que en ese sentido siembra el sector oficial. Ya de cara al futuro, voceros del partido del gobierno decían que iban a solicitar formalmente que fuera en un solo día, que pudieran recogerse los 3.894.000 y tantas firmas, que sería el 20% aproximadamente del padrón electoral, para finalmente poderse convocar un revocatorio presidencial. Para este proceso de revisión de la verificación de las firmas, se ha anunciado formalmente que el CNS tomará 20 días. Está solicitando para ello, con prontitud, con urgencia, el sector opositor, a través de la Mesa de la Unidad Democrática, que la OEA y UNASUR puedan estar presentes para que observen ese proceso sobre el cual se desatan repentinamente una serie de dudas. Todo es complicado, todo es bastante enrevesado. Es un entramado bien complejo, ¿no? Por lo que uno lee, por lo que uno escucha, de lo que uno se entera, y ciertamente es un tema que está allí presente a la par de la disputa política clara y definida que venimos pues registrando y apreciando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, en este caso, vamos a tener seguramente información en el día de hoy que vamos a también complementar con algunas otras variables que surgieron alrededor del tema. Eso por una parte, ¿no? En lo internacional tenemos repercusiones por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto ha desatado todo tipo de comentarios, hay arrepentimientos, no obstante es una decisión irreversible, no habrá un nuevo referéndum para aquellos que están solicitando el arrepentimiento y que están ahora dándose cuenta que fue un tamaño error haberse salido de la Unión Europea. También en España se convierte en un punto importante. Bueno, comienza el contrapunteo sobre cómo armar, cómo crear nuevamente el gobierno, formalmente hablando, constitucionalmente hablando, dado que los partidos en la disputa política española no están en disposición, buena parte de ellos, entre otros, uno que es fundamental del Partido Socialista, a dar apoyo a Mariano Rajoy, el presidente en funciones en este momento y que fue, pues, es el líder del Partido Popular, que ganó con mayoría clara y definida las elecciones del pasado domingo. Bueno, y en lo nuestro tenemos otras informaciones que iremos pues presentando para todos ustedes. Hay un informe importante sobre la situación ocurrida con medios de comunicación social, un pronunciamiento que tuvo ayer el Colegio Nacional de Periodistas en este sentido, que también sobre ello tendremos una reseña en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Y en los deportes, bueno, los efectos y las repercusiones de lo que fue la eliminación de la Argentina en la final de la Copa América, se comenta muchísimo la salida de Messi, la renuncia de Messi a la Selección Nacional de Fútbol argentino, y en la Eurocopa que sigue su tránsito, pues dos sorpresas ayer. Italia eliminó a España, en un juego donde efectivamente Italia dominó y lo hizo suyo. E Inglaterra perdió frente a la islita de Islandia, que estaba participando allí como un outsider en la Eurocopa, y también quedó fuera del campeonato que sigue su camino. Así que hay mucha información en esta primera emisión del Noticiero de Televen, pero comencemos nosotros con la portada, con nuestros titulares. Bueno, el primero de ellos,
Tiene que ver con la comunicación social y la celebración ayer del Día del Periodista. El Colegio Nacional de Periodistas denunció 2.128 ataques a comunicadores sociales desde el año 2015. Vamos a la política. Henry Ramos Sayud, presidente de la Asamblea Nacional, descartó nuevas reuniones con el gobierno o con los llamados intermediarios del diálogo en República Dominicana. El vocero oficial Jorge Rodríguez del partido del gobierno solicitará ante el CNE que la recolección del 20% de la firma se haga en un solo día y no en 3 como está estipulado en la reglamentación. En el tema internacional se agrega la cumbre del Mercosur prevista para julio en Montevideo, no se realizará, era cumbre de presidentes en este caso. Bueno, a propósito del tema de la comunicación social, conversaremos en el segmento de entrevistas con la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Lisbeth de Cambra. También tendremos la información de arte y espectáculos, como ya es costumbre, y en un momento ya la información con sus titulares de la prensa escrita, nacional, regional, internacional, informe de los corresponsales y al concluir tiempo y tránsito. Cruzmil y Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal ese día del periodista? ¿Todo bien? ¿Ah? El día del periodista, ¿cómo la Ayer, pasaron? no, normal. Yo me dediqué a mi fútbol. Muy bien. Y a ver los partidos de la Eurocopa. Dicen que el Día del Periodista es así como los carnavales, ¿no? Que llevan como hasta octavita, porque eso es casi que toda una semana que... Sí, Bueno, antes, yo no sé ahorita, pero antes sí, yo creo que era... No, pero eso- todavía, eso- eso- hay distintos eventos donde ¿Ah, sí? uno... Bueno, no me ha llegado ninguna invitación. Bueno, por lo general no voy, porque como son de noche, después uno para Sí, así. son muy tarde y la verdad que el horario pega. Mira, por cierto que a propósito de eso, vamos a saludar una entrevista que realizaran en la página web de televen.com, si nuestro director nos permite mostrar la página web del canal. Allí la tienen y es nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes. Hay noticias incómodas, pero mi compromiso es con la sociedad. Es una entrevista realizada también por el periodista Luis Atay, coordinadora de la página web. Y bueno, saludos a toda la gerencia de redes sociales de nuestro canal Televen. Mire, ¿cómo marcha el concurso? Entiendo que hay bastante entusiasmo, ¿no? Sí, Por el señora, hay concurso que bastantes iniciamos el día de muchachos que ayer. están enviando la información que se solicitó a través de ese concurso para ser entrevistado en el programa Diálogo con... Se pueden meter en la página www.televen.com y ahí consigue la manera de participar en ese concurso y ser el próximo entrevistado del licenciado Carlos Croes. Bueno, a lo mejor damos una ñapa y también gana una entrevista con Carlos Fernández, ¿verdad? Bueno, también. Podría ser, ¿verdad? Pero Kroos no le va a dar un obsequio adicional a esos Ese- muchachos, ¿vale? Bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, a ver, La Kroos, invitación está invítanos bien. a almorzar al muchacho que gane, por lo menos. La invitación está abierta. Ahí veremos qué sucede en esa entrevista que realizará nuestro vicepresidente de Información y Opinión al joven que resulte ganador de este concurso. Métanse en la página www.televen.com y ahí están todos los datos para que usted pueda participar en la misma. De todas maneras, más adelante se lo estaremos comentando con detalle. Así Vamos es. a pasar a revisar ahora los diarios de información nacional. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Nacional. Ya se adelantaba un poco en la exposición que Carlos había presentado al inicio de esta primera emisión. La Mesa de la Unidad pide observación de OEA y de UNASUR en la nueva recogida o recolección de firmas. La oposición exige que se habilite 4.000 centros de votación y 5 máquinas por centro para la recolección de las rúbricas que se requieren para activar el referéndum revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. También se señala información que está vinculado con el Día del Periodista, pero desde otra óptica, en este caso lo que tiene que ver con las agresiones. 2.128 contra periodistas se han registrado en el año o desde el año 2015. Esto es un informe que realiza el Colegio Nacional de Periodistas. El gremio de los comunicadores sociales se solidarizó con el Nacional por el ataque contra su sede y las medidas judiciales que criminalizan la libertad de expresión y el derecho de los venezolanos de estar informados. Se señala también en esta nota, por ejemplo, que el diario La Verdad paró el día de ayer la rotativa. Nos vamos a otro tema.
Promueven la educación sexual. 25 de cada 100 partos son de adolescentes. Esto es una nota que llama la atención y por supuesto hay que prende ahí las alarmas con relación a lo que tiene que ver con la educación en la familia. Venezuela tiene el índice más alto de embarazos precoces en Latinoamérica, indica un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y finalizamos el recorrido por esta página con un tema político. Dice, la Carta Democrática está activada. La Mesa de la Unidad Democrática insiste en que las condiciones del diálogo, si se producen, las determina la oposición y que no acepta volver a reunirse con los facilitadores en República Dominicana. Bueno, la portada del Universal nos cuenta que se siguen tomando medidas con relación a lo que es el suministro eléctrico a nivel nacional. Esta es la noticia más destacada y el titular pues nos dice que extienden un mes más el horario especial para la administración pública. La decisión fue publicada en Gaceta Oficial. Desde que se iniciaron las lluvias, el nivel del Guri sube aproximadamente 26 centímetros diarios. Este horario especial entonces es desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en horario corrido. Se prorrogó hasta el 8 de julio, según entonces lo establecido en la Gaceta. Otras informaciones, el gobierno anuncia activación de la Ley de Comunicación Popular. El presidente participa la creación de la misión Robinson Digital. También pues tenemos que información política, Henry Ramos Ayub afirma que la Carta Democrática está activada. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que esta Carta Interamericana ya está activada para Venezuela y que la oposición no se reunirá más en República Dominicana para el diálogo. Vamos a hablar también de temas internacionales. Rajoy consolida liderazgo en comicios polarizados. El PP fue el único favorecido en estas elecciones en comparación con los resultados de diciembre de 2015. Pasó de 123 a 137 escaños. Mariano Rajoy entonces tiende la mano tanto al PSOE como a Ciudadanos para formar un gobierno que garantice la estabilidad. Vamos amigos con la portada del diario El Nuevo País. Vetada dominicana es el titular principal. ¿De qué va esto? Bueno, de la decisión anunciada el día de ayer por integrantes de la Mesa de la Unidad que no van a regresar a la isla caribeña para entablar lo que es el diálogo con el gobierno venezolano. También hay otros temas. En el caso internacional se señala lo siguiente. Rajoy deja claro que formará gobierno y la materia deportiva dice, mamma mía, la Azurra le da un repaso a la Roja. Diario Vea tiene información de orden político en su primera página como lo más destacado. En este caso, pues citan lo siguiente, vamos a mostrarlo. La MUT solo logra validar 13,2% de las firmas. Tarek Laizamí, Erika Farías y Jorge Rodríguez, miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunciaron ayer que la oposición venezolana cometió un gigantesco fraude en el proceso de recolección y validación de firmas para convocar al referendo revocatorio. También se cita en pues información de carácter nacional que Vielma Mora pedirá reabrir el paso fronterizo. Como ustedes saben, pues desde hace algunos meses se mantiene pues cerrado lo que es el libre tránsito entre Venezuela y Colombia a través de la frontera, sobre todo la que tiene que ver con el estado Táchira. También tenemos pues parte de lo que fue la intervención el día de ayer del presidente Nicolás Maduro. Él dice los periodistas a responder al pueblo, hizo un llamado a los comunicadores para que se dediquen más a responder a los intereses del pueblo y no a los de la burguesía, según sus palabras textuales. Portada del diario 2001, tema político. El Partido Socialista Unido de Venezuela exige recoger los 4 millones de firmas en un día. Estas son declaraciones de Jorge Rodríguez. Él anunció que el chavismo pedirá que se reduzca ese lapso. Y Tania de Amelio informó además que en 20 días hábiles dará respuesta sobre las verificaciones que concluyeron el viernes pasado. Otro tema, el horario mocho se extiende una semana más. Esto apareció publicado en Gaceta Oficial. La administración pública mantendrá labores de 8 de la mañana a 1 de la tarde, al menos hasta el 8 de julio. Y también tenemos una última nota vinculada con el tema de la economía. Afirman que 200.000 empresas cerraron en 17 años. Esto durante la Asamblea Anual de Fedecámaras que este año se realiza en la ciudad de Caracas.
Bueno, vamos a revisar temas electorales en el caso de la portada de Últimas Noticias. Esto tiene que ver con la validación de firmas del revocatorio. Nos dice, meterán ojo a validación en 20 días. Se busca corroborar si la MUT reunió el 1% del registro electoral. La rectora de Amelio explicó que se verificará si el partido es intermediario de los electores para solicitar referendo. Jorge Rodríguez dice que la oposición validó 29%. Esta cifra pues es distinta a la que dice Bea, que habla de 13,2%. Pues bueno, dice entonces Últimas Noticias que la oposición validó 29% del 1.352.776 firmas. Vamos a revisar temas políticos. Ramos Ayub dice, Nicolás Maduro es criollo, criollito. Colombia respondió a la Mesa de la Unidad que no hay documento alguno que califique al presidente como colombiano. También tenemos pues información en torno a lo que fue la actividad del día de ayer del Ejecutivo Nacional. Nos dice ofensiva contra la agresión mediática. El jefe del Estado ordenó en el Teatro Teresa Carreño pues conformar un equipo con política, lineamientos y mensajes que cubran todos los países de América Latina. Esto fue un congreso de la Patria, capítulo Comunicadores, que se gestó en el día de ayer. Vamos amigos con la portada del diario El Mundo, Economía y Negocios. Pagos de deuda de Venezuela son manejables. Analistas señalan que las calificadoras castigan de forma exagerada el riesgo país. Tenedores de bonos mantienen sus posiciones y 30% de los títulos han sido recomprados. Bueno, tenemos pues también la portada del diario Meridiano, en este caso información deportiva. Sonó la tarantela el día de ayer. Vamos a mostrarle un partido que, ay Dios mío, Carlos lo disfrutó muchísimo, yo también, la verdad, estuvo bien bueno este partido entre España e Italia. Arrivederci España, Italia eliminó al campeón defensor. También se habla pues de la información sobre, lo comentábamos ayer, la renuncia de Messi. No te vayas, Messi. Las redes sociales retumbaron sacudidas por el anuncio del astro de abandonar la albiceleste tras la caída ante Chile en la final de la Copa América. Pero no solo en su país, pues se le suplica que se quede. El mundo del fútbol se ha sumado a este clamor. Mira, por allí también decían que Macri había llamado a Lionel Messi para que no renunciara a la albiceleste, imagínate. ¿no? Claro. Que se mantuviera allí. Sí, señor. Es una noticia que ha conmocionado el mundo del fútbol, de verdad que sí. Bueno, vamos a seguir nosotros con más información y nos toca decirles, como ya les habíamos adelantado, que a partir del día de hoy usted podrá consultar en nuestra página web www.televen.com, se la vamos a colocar allí en pantalla, una entrevista especial a nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes. Bueno, precisamente este 27 de junio fuimos tendencia en Twitter con la etiqueta Periodismo Televen, gracias a la masiva participación en nuestra cuenta @TelevenTV. Agradecemos de verdad muchísimo la participación de todos ustedes que hacen esto posible. Bueno, este concurso, que no es más que un estudiante de comunicación social que va a ser entrevistado por nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes, en el programa Diálogo Con, va a ser anunciado en breve. Hay que estar muy pendiente de las redes sociales y, por supuesto, de las emisiones del noticiero. Bueno, por lo pronto nos vamos a ir a la pausa. El tiempo apremia y para traerles entonces en nuestra próxima parte nuestro reporte del tráfico, estado del tiempo, información regional, internacional y esperen entonces el nombre del ganador de este concurso que viene por allí. Nuestra información regional con el Clarín, que circula en el estado Aragua. En este caso se cita información de sucesos. Secuestran y matan a 3. Fiesta fatal en Suata, 2 hombres y una mujer que al parecer se encontraban en una fiesta en la parroquia de Suata. Tras disfrutar de 2 días de playa en Ocumare de la Costa, fueron hallados muertos en una zona boscosa de la parroquia agrícola Pao de Zárate en La Victoria.
Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario Panorama que circula en el estado Zulia. Su titular principal nos dice lo siguiente: 5 nudos hipotecan el diálogo. ¿Cuáles son estos nudos? Según el diario Panorama: el referendo, los presos políticos, la economía, la convivencia de poderes y los facilitadores. Tenemos también presente el día de hoy versión final que circula en el estado Zulia, información de orden política. PSUV pedirá al CNE recoger el 20% de las firmas en un día. El CNE tiene 20 días hábiles para constatar las rúbricas validadas. Expresa Jorge Rodríguez que Nicolás Maduro fue electo en un día. Pediremos que la recolección se haga también en un día. Nos vamos con el diario El Oriental que circula en el estado Monagas, horario especial hasta el 8 de julio. Esto tiene que ver con la publicación en Gaceta Oficial de la extensión del horario laboral para el sector administrativo público de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui, nos tiene pues la presente información en su portada. Ramos Ayub: la oposición no volverá a República Dominicana. El diputado dice que el gobierno se atribuye un triunfo de lo que fue una derrota arrolladora en la OEA. Vamos ahora con la portada del diario La Región del estado Miranda. 65% de pacientes sin recibir tratamiento por escasez de fármacos. Maggi Santi, directora general de Salud Miranda, alertó sobre las implicaciones del desabastecimiento de medicamentos que impide atender demanda de los planes de ayuda médica. Y en el caso del informador que circula en el estado Lara, también se cita pues declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Él dice que la Carta Democrática está activada y que el instrumento no es un suceso, sino un proceso de varias etapas. Vamos con la portada del diario Notitarde del estado Carabobo. Ellos también tienen información de política nacional. En su titular principal exigen que en solo un día se recojan el 20% de las firmas. El PSUV pidió realizar segmentación por estados. Bueno, tenemos en nuestra ronda internacional el Clarín de Argentina. Por supuesto, la información que tiene que ver con Lionel Messi sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol en Argentina y pues en buena parte de nuestros países suramericanos y latinoamericanos. Reacción popular para que Messi siga en la selección, nos dice el titular. El tema del día: la renuncia después de perder otra final en la Copa América. Una encuesta de Clarín nos dice que para 75,9% él debe seguir en la selección albiceleste, mientras que el 24,1% pues está de acuerdo con esta renuncia. Vamos con la portada del diario El País. Circula en España. Titular principal vinculado con el presidente Mariano Rajoy. Él está dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales. Bueno, un siniestro nos trae el diario El Tiempo de Colombia. En su portada del día de hoy: 17 muertos, deja el peor accidente militar en una década. El mal clima habría sido clave en siniestro de helicóptero del ejército. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario La Jornada. Circula en México. Su titular principal, un tema bastante alarmante, dice: de escándalo, la tortura a mujeres detenidas en México. En un reporte sobre 100 casos, 50% de ellas sufrieron violación sexual. Fueron sometidas a palizas, semiasfixia y también a descargas eléctricas en sus genitales. Vamos ahora, amigos, a revisar la actualidad internacional de las agencias de información. AFP nos trae declaraciones dadas el día de hoy por la canciller alemana Angela Merkel. Ella asegura que la Unión Europea es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la salida del Reino Unido. Esto lo dijo ante diputados alemanes. Seguimos en Europa, pues la agencia EFE señala que el partido Podemos de España realizará un estudio para averiguar por qué ha perdido más de 1 millón de votos desde las elecciones generales realizadas en diciembre y saber cuáles han sido los errores que han cometido en los últimos 6 meses. Finalizamos con Reuters. Pedro Barrientos, exteniente del Ejército de Chile, fue declarado culpable en un juzgado estadounidense por la tortura y asesinato del reconocido cantautor Víctor Jara. Este hecho ocurrió hace más de 4 décadas, en el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet.
Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que cada mañana nos ofrece el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET para las próximas 6 horas. Vamos a contar para el día de hoy con precipitaciones de moderadas a tormentosas, sobre todo en la región del Caura, suroeste de Guárico, San Fernando de Apure, centro de Cojedes, Barinas, noreste y suroeste también de Amazonas. Así que, bueno, mucha atención para estos sectores. Revisando, pues, de manera selectiva, pues, algunas regiones del país. Tenemos, por ejemplo, que para Coro, en el día de hoy, vamos a contar con cielos nublados y precipitaciones, una temperatura que va a oscilar entre los 21 y 33 grados centígrados. San Carlos, cielos nublados para el día de hoy es el pronóstico, entre 22 y 33 grados la temperatura. Y cerramos con Tucupita, cielos nublados, la temperatura también va a rondar entre los 22 y 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamet.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón con la información del tránsito para este día y, por supuesto, todos aquellos comentarios que nos quieren hacer llegar a través de nuestra cuenta @elpisonoticiero. Comenzamos con información del tránsito. A las 6:08 de la mañana nos reportan cola. Esto es en la recta de las Minas, dirección hacia San Antonio. La perimetral está sin novedad. La imagen que ustedes tienen en pantalla corresponde a la autopista regional del centro. Llegando al antiguo peaje de Tazón, hay cola fuerte. Esto es el tramo que corresponde a Miranda. Nos dicen que no hay novedad en la carretera nacional Cagua-La Villa, en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Nos llega una denuncia desde Bejuma. Está azotada por delincuencia, atracos a viviendas con violencia a diario. Un cafecito de José Gregorio López. Bueno, imágenes que llevan de Ludwig de la Cruz, la reina de las mañanas, Cruz Mila. Por acá nos dicen, por algo Superman era periodista. Esto con relación al Día del Periodista. Más mensajes que tienen que ver con el Día del Periodista. Acá una foto con parte de nuestro equipo de reporteros y otros animadores, anclas, narradores de noticias. También tenemos estas donas que nos manda Reinaldo Mata y finalizamos con el concurso que usted está viendo ahí en pantalla. ¿Por qué decidiste estudiar comunicación social? El ganador será entrevistado por el licenciado Carlos Croes en el programa Diálogo Con. Usted debe enviar su respuesta con la etiqueta Periodismo Televen. Los requisitos son sencillos: ser estudiante de comunicación social de cualquier universidad de nuestro país. Y bueno, y en 140 caracteres, pues expresar por qué escogió esta carrera, ¿no? Adaptado a los términos de las nuevas redes sociales. Claro, capacidad de síntesis. Sí, señor. Ese es un requisito muy importante en el periodismo, la capacidad de síntesis. ¿No es así, Carlos? Sí, bueno, está bien. Estaba pensando en el almuerzo adicional. Tienes hambre a esta hora ya. Ajá, está pendiente del desayuno. El desayuno, sí, pero digo yo, la entrevista, pero deberían darle un almuerzo adicional también. Es necesario y justo, entonces. Bueno, eso hay que hablarlo con el licenciado Croes, Sí, a ver sí. si está de acuerdo. A ver qué pasa. Bueno, vamos a resumir rápidamente algunos titulares que tendrán pues expansión, desarrollo en breve en el nuevo segmento que vendrá después del corte comercial en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, el tema político electoral, la versión MUD y la versión oficial sobre lo que puede ocurrir de cara a un futuro de corto plazo. La revisión que se va a hacer del proceso que culminó la semana pasada de verificación de firmas, los porcentajes que se dan de un lado y de otro, el próximo paso que debe darse, la postura asumida por la Mesa de la Unidad, los anuncios hechos por el presidente de la Asamblea Nacional que no hay ninguna posibilidad de reunirse nuevamente en República Dominicana. ¿Qué va a pasar con la recolección del 20% de las firmas? El partido del gobierno pide que se haga en un día nada más. Bueno, ya de ello tendrán detalles en breve en esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que hay abundancia en la información en este sentido. Un resumen que hizo el Colegio Nacional de Periodistas sobre la actividad, sobre la dinámica de la comunicación social en Venezuela, denuncias sobre agresión y hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación social. Tendremos información internacional sobre el tema de libertad de expresión y comunicación social. Conversaremos con Lisbeth de Cambra, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Y como siempre concluimos con arte y espectáculos. Así que no se retiren, enseguida con ustedes.
Muy buenos días tengan todos. Nos incorporamos al noticiero Primera Emisión, Héctor Matos y Gaudi Peroso, y estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste este Día del Periodista? Muy bien, mi querida Gaudi. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta este momento. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y la comunidad de sordos que se encuentra en sintonía de Televen. El Colegio Nacional de Periodistas denunció 2.128 ataques a comunicadores sociales desde el 2015. 19 impresos han desaparecido y en su mayoría se han visto en la necesidad de reducir sus páginas en al menos 50%, esto por la falta de papel. Ya han desaparecido 19 diarios, han dejado de circular, y 2 de ellos han pasado a ser semanarios, por la crisis económica, por la crisis papel, por el acoso legal del gobierno. De los 94 que quedan, han reducido todos sin excepción, incluyendo los favorecidos por el gobierno, han reducido por lo menos el 50% sus páginas. Y han reducido entre un 40 y un 50% su circulación. No celebran, conmemoran, asegura el gremio. El Colegio Nacional de Periodistas inició una campaña con el hashtag No me rindo, soy periodista. De esta forma señalan seguir de pie, luchando por la libertad de expresión, haciendo verdadero periodismo y no propaganda a un ente o persona. La agresión no solamente es a un periodista, en particular por un hecho determinado. En un periodista pueden haber 5 agresiones, desde las malas palabras, los empujones, el bloqueo de los equipos de filmación o de grabación, la detención arbitraria, o puede haber también el abuso de algunos funcionarios que cuando sacan el carnet de periodista o se identifican como periodista, eso es un bocado para ellos insustituible, en donde van directamente a agredir al comunicador. Recordaron que ningún periodista está obligado a revelar su fuente por orden constitucional en su artículo 48 e instó a mantener el periodismo aguerrido en el país. Margarita Toledo, Televen. Y con motivo de celebrarse el Día Nacional del Periodista este lunes 27 de junio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016 a más de 32 comunicadores sociales del país. El presidente Maduro destacó la labor que desarrollan los comunicadores sociales actualmente en Venezuela. Expresó que considera que debe cambiarse el modelo comunicacional del país. Destacó que se encuentra preparando la conmemoración de los 200 años del Correo del Orinoco, primer periódico del país dirigido por el libertador Simón Bolívar, y el motivo de la celebración del Día del Periodista en Venezuela. Nosotros tenemos que estar comprometidos a que Venezuela cada vez sea un país con mayor libertad de creación y de expresión. Un país con mayores libertades, y un país, para que tenga verdaderas libertades de creación y de expresión, debe ser un país de un pueblo culto, de un pueblo educado, de un pueblo formado y de un pueblo con todas las posibilidades logísticas, técnicas, para que su creación sea un hecho. Más de 200 trabajos periodísticos fueron evaluados para llevar a cabo esta edición del Premio Nacional. Entre las distinciones se encuentran el Premio Único Nacional Simón Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo por Trayectoria Profesional, Premio Nacional de Periodismo Impreso, de Radio, de Televisión, de Periodismo Digital, Comunitario, de Investigación, así como de Periodismo en Docencia. Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a todos los comunicadores sociales del país a ejercer un periodismo más positivo. Cristal Chopite, Televen. Y desde el noticiero Televen queremos felicitar a todos los comunicadores sociales en su día, quienes trabajan por llevar la noticia a todas partes, reinventándose, buscando siempre más allá de los hechos, teniendo en el corazón la bandera de la información veraz y oportuna. El Día del Periodista deriva de la primera vez que circuló el periódico El Correo del Orinoco, creado por el libertador Simón Bolívar el 27 de junio de 1818. Día a día, con esfuerzo, con amor, con ganas, llevan la voz de la libertad de expresión arropándose en la democracia. El periodista es un mundo que tiene su propio idioma. Yo tengo que decir que yo soy rayosa, la reconozco. Porque ella siempre quiere estar en todos lados, ella es la primera que llega a la noticia, le piden una noticia y llega con 6. Eso es yo, eso cae solo, no tengo la culpa. ¿Qué es el caliche?
Bueno, es algo no tan importante, algo que pierde vigencia o algo que ya no le importa o consideramos que no le puede importar tanto a las personas. Y que a uno le da como fastidio cubrir. También. El clásico es el cochino, ¿sabes? Cuando estamos todos encochinados, que es que tenemos mucho trabajo, que estamos full. Bueno, nos cayó el cochino, ¿qué vamos a hacer? Plantón. Ajá, ¿y qué es un plantón? Que no llega y esperamos horas y horas y horas y horas. Un ráspalo, que es una cosa que lo hagas ya rápido, vayas, ve, busca la noticia, entrevista y ya, y listo. Un toque técnico, llegar a la pauta, entrevistar e irme corriendo. Hay casos en que literalmente el periodismo va en las venas. Me refiero a las venas familiares, unidos no solo por un ADN, sino por la pasión del periodismo. Mi hermano, valga la promoción, es uno de los mejores periodistas de la fuente económica, Víctor Salmerón. Verlo ejercerla, pues de alguna forma me motivó a mí también a seguir esos pasos y a seguir en el camino del periodismo. Hay sueños que no se pueden realizar a veces y hay también un compromiso, pero todo eso queda opacado con la labor que tú cumples con la gente, porque nosotros trabajamos para la gente, no trabajamos para ningún poder. En el periodismo se sufre, pero se goza. Vamos con los tras cámaras, cuando Mardoley lucha contra la naturaleza de su cabello hasta que le obedece. ¿Qué? ¿Aquí? Uy. Incluso... Cuando el ciudadano común impide que logres hacer tu cámara de cierre 1, 2 y 3 veces. O cuando, pese a la concentración, las cosas se olvidan. Bien, han sido parte de las declaraciones de Freddy Ceballos. Es Ceballos, ¿verdad? Desde el estudio del noticiero despedimos este reportaje. Desde este lugar salen las noticias que ustedes ven día a día a través de sus pantallas, de un equipo de periodistas que vive la historia de nuestro país con un boleto en primera fila y donde pensamos que nuestro deber es informar y que opinar es su derecho. Margarita Toledo, Televen. Seguimos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, descartó nuevas reuniones con el gobierno o con los intermediarios del diálogo en República Dominicana. El anuncio fue hecho durante la presentación del balance sobre la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El diputado Henry Ramos Alup aclaró que la Comisión de Facilitadores para el Diálogo no son jueces sino mediadores, por lo que deberán acatar las condiciones que propongan tanto la oposición como el gobierno. No vamos a República Dominicana porque no queremos ir a la República Dominicana. Nos queremos reunir, por ejemplo, en la sede de la OEA o, por ejemplo, en Venezuela. En lugar de reunión, hacemos nuestra propuesta. Si los otros están de acuerdo, bienvenido. Bueno, será nuestra propuesta. Si otros proponen sitios distintos, lo consideraremos, pero en definitiva será nuestra decisión. Las reuniones en Dominicana están rayadas. Por cierto, nosotros ofrecemos como espacio para las reuniones aquí la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, aseguró que la Carta Democrática fue activada y está en proceso la consulta regional. Estamos en este momento en el proceso en el que se activó la Carta y en la cual el Consejo Permanente está dando seguimiento a la situación que vive Venezuela. Esto es un reconocimiento, en primer lugar, a lo que desde el Parlamento hemos dicho, de que se rompió el hilo constitucional por las razones que ya ustedes conocen. A pesar de las gestiones con la Carta Democrática Interamericana, la Asamblea Nacional asegura que continuará respaldando la activación del referendo revocatorio presidencial. Mardoley Prin, Televen. El Consejo Nacional Electoral realizará la constatación de las firmas validadas para la activación del referendo revocatorio durante un lapso de 20 días hábiles. La rectora Tania D'Amelio, a través de su cuenta en Twitter, indicó que de cumplirse el 1% requerido se emitirá la respectiva constancia al partido MUD y en caso contrario se procederá a negar la legitimación. Bueno, y ahora les vamos a comentar que a partir de hoy podrá consultar en nuestra página web www.televen.com una entrevista especial a nuestro vicepresidente de Información y Opinión, Carlos Croes. Precisamente, amigos, este 27 de junio fuimos tendencia en Twitter con la etiqueta Periodismo Televen gracias a la masiva participación en nuestra cuenta @TelevenTV. Mucha atención, el ganador será anunciado en breve y será entrevistado por Carlos Croes en el programa Diálogo con. Bueno, amigos, momento de una pausa. En breve, en Colombia, 17 militares fallecieron luego que se desplomó un helicóptero. Enseguida venimos con los detalles.
canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, informó que la cumbre del Mercosur prevista para julio en Montevideo no se realizará. Sin embargo, confirmó que sí se llevará a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela. Señaló que la reunión no se realizará por casos puntuales que viven algunos países miembros. Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló que no existen pruebas de que la suspendida presidenta Dilma Rousseff participara en las maniobras fiscales que llevaron al juicio que la destituyó. El texto será sometido en agosto al Pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue o se archiva. Y el Banco Central de Cuba informó que a partir de hoy las tarjetas de bancos internacionales como Mastercard, Visa y Strongest Bank pueden retirar en efectivo por cualquier cajero de la isla. Autoridades aseguraron que esto es gracias a la normalización en algunos aspectos financieros con estas agencias. En Colombia, 17 militares fallecieron luego que se desplomó un helicóptero en el cual viajaban. Equipos de rescate del ejército retiraron los cadáveres. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que cuando regrese de la cumbre de la Unión Europea que comienza mañana en Bruselas, dará inicio a las negociaciones con los partidos políticos españoles para intentar formar un gobierno estable que garantice la estabilidad, valga la redundancia. Aumentar los volúmenes de producción y un sistema de fluidos de divisas y cancelar las deudas con proveedores internacionales son algunas de las propuestas ofrecidas en la Asamblea número 72 de Fede Cámaras para solucionar la crisis económica del país. Como es costumbre, el sector de empresas y cámaras privadas en el país realizan la asamblea anual agrupados por Fedecámaras. Esta vez se trata de la conmemoración número 72. Este año, bajo el eslogan "El orgullo de ser empresario", buscan, entre otros objetivos, reimpulsar la economía, la producción y así mejorar el abastecimiento de productos en el país. Sin embargo, ante la situación actual y sin el apoyo del gobierno nacional, el panorama se dificulta. Es indispensable que el gobierno entienda que este modelo fracasó, que este es un modelo que lo único que ha sembrado es miseria y hambre en el pueblo venezolano y que se requiere hacer las cosas de diferente manera, y para ello nosotros nos ponemos a la orden del gobierno nacional en conjunto con el trabajo tesonero de nuestros trabajadores para abordar los problemas desde la raíz para solventar esta gran crisis que estamos sufriendo. Por su parte, para el sector comercio no existe salida a una mejora económica si no se da un cambio radical a la política aplicada en este momento. Hoy no está llegando nada por los puertos, entonces, bueno, evidentemente no tenemos nada que vender, lo vemos en las grandes colas que tenemos todos los días y lo vemos en lo que sufrimos cada uno de nosotros cuando va a comprar un producto. Porque el tema no es distribución. Cuando nosotros pensamos que el tema es distribución, es cuando hacemos un análisis errado de la causa de la situación que está viviendo el venezolano. La causa de la situación que está viviendo el venezolano es que no hay producción, es que no hay dólar para importación. Y hablamos a veces de que no hay dólar para importación, del rentismo, pero es que el rentismo es producto, no que no están llegando los dólares, de la mala administración de las divisas. ¿Cómo salir de la crisis basados en la experiencia peruana, así como el cierre y las proyecciones para este año 2016 serán los temas a tratar el día de mañana martes en la asamblea número 72 de Fede Cámaras? Carolina Bigot, Televen. Control de precios, inseguridad jurídica y personal, cortes eléctricos constantes son algunas de las causas que generan desabastecimiento y escasez. Esto según los productores agropecuarios y expertos en la materia. El presidente de Fedenagas, Carlos Albornoz, informó que para octubre habrá una mejoría en la producción. Sin embargo, para el año 2017 el panorama no es alentador. Nosotros empezando a hacer las cosas bien, hoy empezaremos a ver una pequeña recuperación en el último trimestre del año 2017. Ustedes van a sentir a partir de octubre, noviembre, cuando nosotros empecemos a cosechar lo que producimos en Venezuela, una pequeña mejora que a lo mejor va a ser imperceptible en este año. Ello va a durar hasta mediados del mes de enero. Ya la segunda quincena del mes de enero hasta febrero en adelante se van a empezar a complicar las cosas tal cual como las tenemos hoy.
y lamentablemente no van a ser fácil de solventar hasta por lo menos el tercer trimestre del año 2017, si se hicieran las cosas bien hoy. Lamentablemente no vemos realmente ninguna señal que nos haga pensar que las cosas pueden mejorar. El ganadero del estado Guárico, Wolfgang Camero, denunció que los productores se encuentran azotados por el vandalismo en la zona. Señaló además que el costo del alimento para el ganado se ha incrementado en un 100%. Viviendo en una etapa que uno del campo, te digo, estamos atados al vandalismo. Yo tengo una finca donde tuve que abandonarla, pero que donde mi padre murió, nada más que por vandalismo, y tú metes ganado y te lo matas delante de ti, y tú no puedes hacer nada. Buscamos apoyo al gobierno, buscar cómo tú y muchos vecinos que le llegan y le meten un carro y no le dejan nada. Nada, le llevan máquina, todo lo que tenga se lo meten en un camión y se lo llevan. El productor agrícola Carlos Rodríguez expresó que se necesita generar confianza suficiente que contribuya a mejorar la inversión en la agricultura venezolana. Aseguró que actualmente se produce solo 50% de la carne requerida para abastecer a la población. Entonces, cuando el tema de la propiedad está cuestionado o no está asegurado, por decirlo de alguna manera, el tema de confianza y el tema de inversión se puede reducir. Hay carencias de antibióticos, hay carencias de vacunas, hay carencias de una serie de cosas que son indispensables. O sea, nadie puede tener una cría de animales si no está debidamente atendido sanitariamente, ¿verdad? Según los productores, la poca oferta y la gran demanda incentiva la reventa a precios exagerados, generando ganancias exorbitantes que contribuyen a la especulación e inflación en Venezuela. Y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció que de realizarse el referéndum revocatorio, solicitará ante el CNE que la recolección del 20% de la firma se haga en un solo día y no en 3, como está estipulado. Si así fuere, a la organización que el Consejo Nacional Electoral decida, en el caso de que cumplieran con los requisitos, pues nosotros vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día. Si fuiste electo en un día, que la recolección se haga en un día. Entre tanto, el alcalde de Libertador ratificó que 396.000 personas validaron su firma para la recolección del 1%, asegurando que solo 1 de cada 10 firmantes acudieron a la verificación. 956.000 personas le dijeron, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ser parte de ese fraude. 956.000 personas. Y tuvieron 5 días, 300 máquinas en todo el territorio nacional. Jorge Rodríguez informó que este martes se estarán activando comités en todos los estados del país para tomar acciones legales y penales en contra de los supuestos fraudes en la recolección de firmas por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Marcos Colombo, Televen. Que le sean descontados los días que se ha tomado el CNE en el proceso de revocatorio es la exigencia que hace el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Nosotros vamos a exigir desde hoy que el Consejo Nacional Electoral nos dé respuesta, porque ellos han violado el reglamento. Vamos a pedir que descuenten los días que se tomaron antes, que violando el reglamento inventaron cosas. Normas sobrevenidas. Bueno, nosotros tenemos derecho, los venezolanos, de una respuesta oportuna del Consejo Nacional Electoral y más en la crisis que nosotros estamos viviendo. Capriles indicó que están preparados para el próximo paso, que es la recolección de 20% de firmas. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció hoy que abrirá nuevamente un número limitado de citas para quienes pagaron el 18 de mayo de 2016 o antes. A través de la cuenta en Twitter compartió un acceso para generar un formulario y así completar las solicitudes de visas. Recordemos que el pasado 18 de mayo la Embajada Americana emitió un comunicado informando que no se prestaría el servicio de solicitudes para nuevas citas de visado a los usuarios por carecer del personal necesario para tales trámites. Bueno, momento de revisar un adelanto de lo que traerá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es, buenos días Carlos, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado?
Bueno, ya habíamos tenido un registro previo, ¿no?, en la apertura del noticiero a propósito de una rueda de prensa que dieron los gremios periodísticos en el día de ayer a propósito de la celebración de ese día, ¿no?, que es tan importante, donde se hizo un balance de lo que ha ocurrido con la comunicación social, con la libertad de expresión en términos generales, y sobre esto querríamos recapitular, y por ello va a compartir con nosotros, una vez que cumplamos con la pausa comercial, con Lisbeth de Cambra, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Así que hacemos una pausa y enseguida estaremos en esta importante conversación. Bueno, Lisbeth, bienvenida. Muchísimas gracias. Ayer fue el Día del Periodista, pero más que celebración lo que hubo fue una voz crítica, ¿no? Una convergencia de factores docentes, académicos, profesionales, exdirigentes gremiales. Digo una voz crítica porque se dijeron muchas cosas y hay una reseña amplia, aquí la hubo en el noticiero de Televen y en diferentes medios, sobre lo que está ocurriendo con la comunicación social. Me gustaría entonces que pudiéramos resumir algo de lo que ya más o menos se conoce, ¿no? Sí, bueno, ayer Una dinámica muy particular que se vive, que a muchos quizá en el exterior les cuesta entender, pero ya comienzan como que a darse cuenta de lo que está pasando. Fíjate que ayer, evidentemente nosotros no tenemos nada que celebrar, tenemos que conmemorar el Día de los Periodistas. Y ayer decidimos en el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas reunir, como dices tú, académicos, exgremialistas, teóricos, para decir lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando aquí es que nosotros tenemos una cercenación continua del derecho a gozar de libertad de expresión y al derecho de gozar del libre ejercicio del periodismo, que además es un deber. Aunado a eso, tuvimos voces como la de Gloria Cuencas, Luisa Torrealba, estuvo con nosotros Marisela Castillo Ápiz, estuvo con nosotros Claudia Hernández, por supuesto Tinedo Guía, Eduardo Orozco, y estuvimos hablando de eso. No es posible que el gobierno siga enfundando todas sus baterías públicas escandalosas hacia el ejercicio periodístico. Vimos como en 3 días 3 periodistas en el SEBIN, seguido uno tras del otro. ¿Okay? Aunado a eso tenemos amenazas a directivos del Colegio Nacional de Periodistas, frontales, formales por ser directivos del CNP. Y nosotros no vamos a permitir eso. Básicamente tenemos a alguien en nuestra directiva en Caracas que estuvo amenazado la semana pasada y nosotros no estamos dispuestos a negociar, nosotros no estamos dispuestos a arrodillarnos. Es una compleja situación porque además tienes a un presidente de la República reconociendo que el periodismo ciudadano sí existe y es lo máximo. No, señor, la ley es clara y es notoria y en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio del Periodismo dice que debe serse periodista profesional para ejercer el periodismo en Venezuela y estar inscrito en el CNP. Aunado a eso, el artículo 3 reconoce a los periodistas comunitarios de los que tanto hablaba ayer el señor presidente y Ernesto Villegas y todos hablaban de ellos. Sí están en el artículo 3 de la Ley de Ejercicio para que cubran sus realidades en sus consejos comunales. No en todo el país, no son opinadores de oficio, porque el periodismo es una carrera seria. Eso es lo que quisimos dignificar ayer. Ayer quisimos decir eso, nosotros estamos aquí como servidores públicos, nosotros no estamos aquí definitivamente para servirle a ninguno de los dos lados de la talanquera. Nosotros somos los vecinos de la acera de enfrente y vamos a seguir estando ahí criticando. Nosotros somos los criticones del barrio y el barrio en este momento es Miraflores y el gobierno. Ahora, la agresión, que fue un punto fundamental, el hostigamiento hacia los medios de comunicación, hacia los medios independientes y en forma individual hacia periodistas. ¿Pudieras ubicarnos en el contexto nuevamente de lo que allí se dijo? Sí, mira, nosotros tenemos más de 2.000 casos este año de agresión contra periodistas. Cuando tú Entre el 2015 y 2016. Sí, en el último año, cuando tú lo contabilizas y ves los casos, es hostigamiento, persecución, amenaza. Tenemos agresiones físicas. Por ejemplo, nosotros de un solo tanganazo tuvimos 17 periodistas agredidos hace 3 semanas. Pero así, plum, de un solo trancazo por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, además de los colectivos. Veíamos cómo efectivos de la Guardia Nacional agarraban a los periodistas para que los robaran gente de los colectivos. Esto evidentemente viola todos los derechos humanos. Aunado a eso tienes una cercenación constante del derecho de la gente a decir, amparados en el artículo 57, a viva voz y por cualquier medio, lo que piensan. Porque eso es criticado y es amenazado y censurado. Tienes además violaciones del tipo de libertad de expresión cuando tienes perseguidos por haber ido, por ejemplo, y no es un caso que el CNP vea, pero cuando tienes gente que fue a firmar y es perseguido por hacer eso, tienes un problema de libertad de expresión, porque la Constitución te garantiza expresarte política y públicamente. Lo que está pasando aquí
yo vuelvo a insistir en que es el minuto largo ese oscuro antes del amanecer. Ese es el que está pasando en este momento. Bueno, son como dos visiones, ¿no? Dos visiones para abordar la comunicación social. Hay quizá, pudiéramos llamarlo así, un periodismo plegadizo, que evidentemente tiene a cambio, como reciprocidad, quizá un buen pago, y un periodismo independiente, crítico, que ha sido, pues, históricamente en Venezuela el que más ha destacado, pero que en este momento siente que está presionado por factores del poder. Pero fíjate que yo creo que lo estamos haciendo bien. Yo creo que los periodistas venezolanos lo están haciendo bien porque el gobierno está muy asustado y eso es evidente. Eso lo notas cuando empiezan las persecuciones contra periodistas en momentos históricos como este. Que al gobierno le encantaría que fueran histéricos porque en los momentos históricos la gente pierde la cabeza, pero son históricos. Yo creo que nosotros estamos haciendo periodismo serio, muy buen periodismo, periodismo de investigación, y como determinamos en el Colegio Nacional de Periodistas, a partir de ayer con nuestra campaña #NoMeRindo, soy periodista, nosotros vamos a permanecer parados. Y como nuestra única arma es investigar, y es la investigación periodística, quien intente cercenarnos, perseguirnos y buscarnos para que no hagamos nuestro trabajo, lo vamos a investigar. Nosotros lo vamos a investigar y vamos a publicar lo que pasa. Porque el gobierno siempre va más lento, voy a insistir, que la tecnología. Y nosotros tenemos cómo decir lo que está pasando. Un periodismo arrodillado es un propagandismo y nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Ahora, tú presumes, es simplemente un planteamiento teórico, ¿no? O hipotético dentro del contexto, que si la situación se sigue agudizando, la política institucional, la económica, la social, va a haber mayor hostigamiento y persecución contra la comunicación social. Obviamente, y a esto vimos a el SEBIN persiguiendo periodistas esta semana, la semana pasada, y voy a repetir lo que dijimos ayer en la rueda de prensa. No le tenemos miedo al SEBIN, no le tenemos miedo a nadie vestido de verde y no le tenemos miedo a nadie que ejerce el poder por la fuerza. Nosotros somos periodistas y nos debemos a la gente. Y en este país hay 30 millones de venezolanos que requieren nuestra información. A ellos nos debemos, no al gobierno de turno ni a los militares exacerbados. Esa es nuestra posición. El tema de la autocensura, por ejemplo. Es una inyección inoculada por este gobierno que tenemos que sanear en las nuevas generaciones de periodistas, pero se están dando cuenta porque el deseo de libertad y por decir la verdad siempre es más grande que cualquier imposición. Por último, ¿hay ánimo de estudiar comunicación social en este tiempo que vivimos, en este tiempo histórico? Seguimos con la estadística a favor. Seguimos con la estadística de 3 estudiantes de cada 10 estudian periodismo. O sea, estamos reyes, estamos bien. La gente quiere decir lo que está pasando. Bueno, muy bien, María Lisbeth, muchas gracias, muy amable por haber compartido estas inquietudes y haber colocado en la mesa también una serie de reflexiones, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo con la comunicación social en nuestro país. Bueno, hacemos una pausa y al retorno al segmento de Lo Actual. Buenos días, Venezuela, y sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros, basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @BarbieGarridoM. Comenzamos con la película Star Trek Beyond, que ayer estrenó su tercer tráiler, en el cual nos muestra al Capitán Kirk enviando su último reporte desde el Enterprise y haciendo un guiño a las cintas pasadas al mostrar a Chris Hemsworth como el padre de Kirk. Pero eso no es todo en este nuevo avance, ya que no solo podemos visualizar las imágenes nuevas, sino que también podremos disfrutar de un tema inédito de la cantante Rihanna, quien fue seleccionada para interpretar el soundtrack de la principal película. Star Trek Beyond se estrenará el 22 de julio en los Estados Unidos. La competencia de talento La Banda ya está lista para regresar y en esta oportunidad llega con nuevos integrantes en el jurado. Y es que el reggaetonero puertorriqueño Wisin tendrá un lugar en el panel de jueces de La Banda 2, al igual que el vocalista y músico del grupo Camila, Mario Dom. Ambos artistas se unen a la cantante Laura Pausini, quien es la única que se mantiene en el inicio del programa. La primera edición que contó con Ricky Martin y Alejandro Sanz como jueces, pero actualmente el cantante español es jurado de La Voz México. Las grabaciones para esta nueva temporada ya comenzaron y según se ha reportado, el estreno en la pantalla chica estará pautado para septiembre de este año.
Han pasado más de 10 años desde que Lindsay Lohan lanzó un nuevo trabajo discográfico, por lo que sus fanáticos se sentirán felices al saber que la artista de 29 años confirmó en un reciente videochat que grabará un nuevo álbum. Aunque Lohan fue clara en afirmar que volverá a cantar, la protagonista de Mean Girls al parecer no tiene planes de hacerlo pronto, ya que su hermana menor se encuentra grabando su disco y no quiere interferir en su carrera. Recordemos que Lohan lanzó su primer álbum de Speak en el 2004, logrando mucho éxito con su sencillo Rumors. En el 2005 se estrenó su segundo material discográfico, del cual se desprende la canción Confesiones de un corazón roto. En los últimos días hemos dado la noticia de algunas separaciones en el mundo del espectáculo. Ahora le toca al actor Nicolas Cage y su esposa Alice Kim, quienes son otra de las parejas que se dicen adiós. El sitio TMZ fue el primer medio en confirmar que la pareja se había separado a principios de este 2016 y tras casi 12 años de matrimonio, los cuales iban a cumplirlos este verano. Sin embargo, tras varios rumores, el representante del ganador del Oscar fue el encargado de confirmar esta noticia. Cage, de 52 años, y Kim, de 32, se conocieron en el año 2004 en un restaurante de Los Ángeles, donde ella trabajaba como mesera. De esa unión nació su hijo llamado Kal-El. Tras 6 años de matrimonio, Mandy Moore y Ryan Adams ya estaban oficialmente divorciados. De acuerdo a TMZ, la actriz se queda con un apartamento en Beverly Hills y una casa en Griffith Park, además de un vehículo. El músico, por su parte, mantendrá su colección de libros de cómics, máquinas para jugar paintball, 2 vehículos y varias cuentas de banco, que tendrá que pagarle a Moore la suma de $425,000 para emparejar el valor de los bienes repartidos entre ambos. Además, cada uno mantendrá sus respectivos derechos en cualquier canción que hayan creado durante el tiempo que estaban casados. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El paso es contigo, Carlos. Muy bien, los que estamos aquí distraídos con tantos matrimonios, divorcios, nacimientos también. Ah, bueno, que estábamos con Sara Coelho, un abrazo para ella. Sí, un abrazo. Sara, que fue una de las fundadoras también de este espacio, del noticiero Primera Emisión en lo actual. Bueno, hoy nos acompañan las chicas también. Bárbara. Sí. Pero bueno, Sara, te extendemos un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo del noticiero, con este hermoso regalo, ¿verdad? No, bebé preciosa. Amelie. Un abrazo, Sara, y a la pequeña Meli. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Me sacas lo mal portado. Tú eres my love. Que quede